Bienvenidos nuevamente a La Cruda Verdad. Bueno, vamos a tocar un tema muy, pero muy importante, que es los alquileres. Y con eso, por esa razón, lo invitamos al doctor Luis Enrique Abati, que sabe muchísimo del tema. Él es presidente de la Cámara de Propietarios de la República Argentina. Doctor Abati, ¿cómo le va? Bien, muy bien, Sergio. Yo soy Enrique Luis, no es Luis Enrique, ¿eh? Luis Enrique, correcto. No, soy Enrique Luis. Enrique Luis. Ahí me cambiaron el orden ahí. Sí. Bueno. ¿Cómo le va, doctor? Bien, muy bien. Placer. Queríamos ver el tema, ¿qué está pasando con la ley de alquileres? Bueno, vamos a contar un poquitito, a hacer un reconto de todo esto. Sí, correcto. En el mes pasado, o sea, el 24 de agosto, nuestros legisladores dejaron de dormir la siesta, una siesta bastante prolongada, de más de un año, y se despertaron, claro, como estamos en tiempos electorales, entonces en el Congreso, o sea, concretamente en la Cámara de Diputados, decidieron trabajar. Creo que era la tercera sesión en el año, la tercera, claro. Sí. Bueno, entonces, claro, pues, realmente son insensibles los legisladores, no todos, pero la mayoría, al desastre que han cometido ellos mismos al aprobar esta ley. Muchos de ellos dieron su aprobación en el 2020, y esta ley rige desde el 1 de julio del 2020. Bueno, entonces, ya desde el día siguiente de su entrada en vigencia, tanto las asociaciones de inquilinos como los de propietarios y los corredores inmobiliarios, claro, avisoraron que eso iba a ser un fracaso, y realmente fue un fracaso. Y además se volvió con efecto boomerang a los propios inquilinos. Los más perjudicados son los inquilinos, porque hoy día no hay oferta de alquileres, vamos a llegar a la oferta cero. Y bueno, por suerte, el 24 de agosto, se dio media sanción a la modificación de esta nefasta ley. Sí. Aclaremos que los problemas se suscitan con la locación de vivienda, no con la locación comercial, porque para la locación comercial está muy buena la ley. Hay mucha libertad contractual, y entonces las partes pueden fijar libremente los montos de los alquileres, la periodicidad de los ajustes. Sí. Los índices también eligen libremente, pero el problema está radicado en la locación de vivienda, que tiene el índice, se aplica, que es el índice elaborado por el Banco Central, y no se puede utilizar otro, se aplica una vez por año. Entonces, con un contexto inflacionario que este año va a superar el 160% la inflación, ¿cómo se puede pretender que un alquiler esté planchado durante un año? Es una barbaridad eso. Es una violación a la autonomía de la voluntad de las partes. Por supuesto, nuestros legisladores realmente, al haber sancionado eso, están disociados de la realidad. Bueno, entonces se logró una media sanción a la modificación, básicamente, son varios los temas, pero básicamente lo principal es el artículo 1198 del Código Civil y Comercial, que pasó de los 3 años ahora al plazo mínimo de 2 años. Eso tiene media sanción, ¿no? Y luego la cuestión del ajuste. El ajuste tiene una periodicidad mínima de 4 meses, o sea, puede ser cuatrimestral, semestral, anual, lo que pacten libremente las partes en base al artículo 958 del Código, principio de autonomía de la libertad contractual. Claro. Y las partes pueden elegir entre 3 índices a aplicar, que puede ser el índice de precio al consumidor, índice de precios mayoristas o índice salarial del INDEC, elaborados por el INDEC, que pueden ser utilizados en conjunto o en forma individual, esos índices. Correcto. Bueno, esto está perfecto porque es una bocanada de aire fresco, y si esto se sancionara, digamos, como ley ya en el Congreso, en lo que es el Senado, entonces en ese caso ya tendríamos una ley que va a beneficiar mucho a los inquilinos y a los propietarios, a los corredores inmobiliarios, y va a aumentar inmediatamente la oferta. Inmediatamente. Pero el tema es que, lamentablemente, está estancado en el Senado, y nuestros senadores
parece que no entienden, están disociados totalmente de la realidad. Y hay un dictamen de mayoría, o sea, el dictamen del oficialismo, en la Comisión de Legislación General del Senado, donde mandan todo para atrás, todo marcha atrás. Entonces, Claro. realmente no han entendido el desastre que es esto, que el principal perjudicado es el inquilino. Bueno, Totalmente. ¿por qué? ¿Qué dice este dictamen? El dictamen de la minoría, o sea, el dictamen de la oposición, por supuesto, que ratifica lo aprobado en diputados. Claro. Pero el dictamen de mayoría establece el plazo mínimo que tiene que ser de 3 años, establecen un ajuste semestral, estamos hablando siempre de la vivienda, ¿no? Pero Sí. con algo que es realmente estrafalario, por decir algo, ¿no? Porque el índice que aplican es un índice que elabora el Ministerio de Hábitat, índice de vivienda. Bueno, esto realmente es un índice que peor todavía que el índice elaborado por el Banco Central. Entonces, esto va a aumentar, es como haber echado más nafta al fuego, va a disminuir aún más la oferta. ¿Por qué? Porque en estos momentos incluso se está produciendo un fenómeno que es que está terminando la vigencia de los contratos que fueron suscritos bajo esta ley en el año 2020, a partir de julio del 2020, empezaron a vencer. Entonces, ¿qué hacen? En lugar de propietario, y con toda razón, en lugar de prorrogar, de renovar ese contrato, renovar significa hacer un nuevo contrato y ya con un plazo mínimo de, obviamente, 3 años, Claro. porque por ahora rige el plazo mínimo de 3 años. Y entonces se está prorrogando, y se prorroga por 6 meses, 1 año a lo sumo, y nadie se quiere atar a un contrato. ¿Por qué? Porque saben que en cualquier momento se modifica la ley y entonces si alguien firma un contrato, un nuevo contrato, o sea, una renovación del contrato, una renovación de la obligación en los términos del artículo 933 del Código Civil y Comercial, ese contrato hay que sostenerlo, aunque rija la nueva ley. ¿Por qué? Porque no se aplica retroactivamente la ley. Entonces, rige para futuro. Entonces, ese contrato se seguiría con los mismos vicios que tiene la ley 27.551. Y entonces, se seguiría aplicando esa ley hasta que finaliza el contrato. Entonces, ¿qué es lo correcto? Es decir, es entendible. El propietario no quiere atarse a ese plazo de 3 años. Entonces, ahora lo que hacen es prorrogar el contrato por plazos de 6 meses, por ejemplo, porque si lo prorrogan por 1 año, el alquiler queda planchado. Estamos hablando siempre de vivienda, ¿no? Sí. En cambio, si lo prorrogan por 6 meses, dentro de otros, para el segundo semestre pueden pactar un nuevo alquiler. Y eso es lo que está sucediendo en este momento, porque están todos a la expectativa de la sanción de la ley, que modifique este disparate. Y es así. Pero bueno, el problema es que nuestros legisladores están entretenidos en otras cosas, para ellos más importantes que lo que es legislar sobre un derecho humano, que es el derecho a la vivienda, ¿no? Que hay que aclarar también que el derecho a la vivienda está consagrado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que establece que el Estado debe asegurar el acceso a la vivienda digna a todos los habitantes de la República Argentina, pero no es el propietario, no se carga eso sobre las espaldas del propietario, sino que es el Estado. Y acá realmente el Estado está absolutamente ausente porque no hay planes de vivienda. Lo ideal es que todo el mundo sea propietario. En la década de los 90 existían los créditos hipotecarios, hoy no existe un crédito hipotecario, y en la década de los 90 el crédito hipotecario era la cuota que pagaba el comprador. Claro. Era no más de un 30% de lo que era un alquiler de ese inmueble. Entonces, había acceso realmente a la vivienda. Hoy, con la brutal inflación que tenemos, culpa del mal manejo de la economía, que es un verdadero desastre, bueno, entonces, realmente los bancos no dan crédito. ¿Cómo van a dar crédito hipotecario, con garantía hipotecaria? Es imposible. Qué bárbaro. La verdad que es una ley que nos trajo
un mal trago a todos. Tengo algunas preguntitas por ahí que hacen al aire. Cómo no, Dicen, Sergio. por ejemplo, ¿a cargo de quién está la tasa de inmuebles? ¿Del inquilino, del locador? La tasa de alumbrado, barrio, limpieza, que es un servicio, el servicio de alumbrado y barrio, limpieza. Eso es una libertad absoluta. En principio es a cargo del inquilino, porque acá hay libertad contractual para fijarlo. Bien. Lo que sí la ley establece, el artículo 1209 del Código Civil y Comercial, establece que lo que es el impuesto inmobiliario, eso es a cargo del locador. Pero Bien. lo que es la tasa de alumbrado, barrido y limpieza, eso, si las Está en la partes se lo libertad. acuerdan, no es que sea obligatorio para el inquilino, pero no está prohibido que sea a cargo del inquilino. Perfecto. No dice que tiene que ser a cargo del propietario. En general es a cargo del inquilino, porque se está usando los servicios de Perfecto. alumbrado, barrido y limpieza. Buenísimo. Doctor, la verdad que como siempre nos ilumina y nos parece buenísimo toda la información que nos brinda. Sabemos que es de primera mano y de una persona que sabe muchísimo. Así que más que agradecido, doctor. No, yo soy agradecido con ustedes que me brindan la oportunidad de expresar la voz de la Cámara de Propietarios en tu prestigioso programa. Pero aclaremos que en este momento, si nuestros legisladores realmente no se ponen las pilas, esto se va a agrandar, va a ser un drama, porque en Capital Federal, por ejemplo, cuando normalmente la oferta de inmuebles, de viviendas en alquiler, eran antes de la ley antes del 2020, eran entre 15 y 20.000 viviendas en oferta permanente. Con la sanción de la ley, la entrada en vigencia fue disminuyendo paulatinamente y hasta hace unos 2 meses, por ejemplo, había bajado a 1.300 viviendas de promedio. Y hoy, al día de hoy, con la expectativa de que si se sanciona o no se sanciona la ley nueva, las modificaciones, no llegan a las 500 viviendas. ¿Por qué? Porque el propietario está esperando, lógicamente, que se sancione las modificaciones a esta ley. Y por eso no se quiere atar a un contrato de 3 años, obvio. Así es, doctor. Bueno, la verdad que muchas gracias, no lo quiero entretener más, sabemos que lo agarramos en plena cena, pero bueno, gracias por su tiempo, ¿no? Un abrazo, Sergio. Igualmente, muchas gracias a vos. Nos vemos, doctor. Bueno, ahí lo escuchábamos al doctor Enrique Abati, que sabe muchísimo sobre esta materia. Tendría que haber hablado en este momento la doctora Sofía Cornejo, que es la fiscal en ciberdelitos, pero por una cuestión técnica no ha podido atender el teléfono, no nos pudimos comunicar, quedará seguramente para el próximo jueves. Así que bueno, nos despedimos, será hasta el próximo jueves, un abrazo.